continuación de lo que es la tensión de corte. Vamos a usar esta figura en la cual tenemos un fluido que está moviéndose sobre la superficie. Vamos a mejor leer cómo nos explica el texto. El fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a una tensión de cortadura, por muy pequeña que ésta sea. Una fuerza cortante es la componente tangente a la superficie de la fuerza, y esta fuerza dividida por el área de la superficie es la tensión cortante de cortadura media sobre el área considerada. La tensión de cortadura en un punto es el límite del cociente de la fuerza cortante por el área cuando el área se reduce a cero en el punto. La figura 1.1 se representa una sustancia que se ha colocado entre dos placas paralelas muy próximas, lo suficientemente largas para que puedan despreciarse las condiciones de borde. La placa inferior está quieta y sobre la superior se aplica una fuerza F que origina una tensión de cortadura, fuerza sobre área en la sustancia colocada entre las placas. A es el área de la placa superior. Cuando esta fuerza F, por muy pequeña que sea, hace mover la lámina superior con una velocidad constante, no nula, se puede concluir que la sustancia situada entre las láminas es un fluido. El fluido en inmediato contacto con la pared sólida tiene la misma velocidad que la pared, es decir, no hay ningún deslizamiento del fluido sobre la pared. Es un hecho experimental que se ha comprobado en innumerables ensayos con varios tipos de fluidos y materiales de la pared. El fluido del área A, B, C, D se mueve hasta ocupar una nueva posición A, B, C', D, de manera que cada partícula fluida se mueve paralelamente a la lámina y la velocidad U varía uniformemente desde cero en la placa en reposo hasta U en la placa superior. La experiencia demuestra que si las otras magnitudes se mantienen constantes, F es directamente proporcional al área y a U e inversamente proporcional a T, de manera que se puede escribir que la fuerza es igual a la viscosidad, el área por la velocidad sobre L, siendo mu el factor de proporcionalidad que hace intervenir el efecto del fluido que se trate. Como la tensión de cortadura se la denomina el tau, que es fuerza sobre área, se puede escribir la anterior ecuación, tau F A pasa al denominador, se puede escribir tau es igual a mu, la velocidad sobre L. La relación U sobre L es la velocidad angular de la línea AB o la velocidad angular de deformación del fluido, es decir, la disminución del ángulo BAD en la unidad de tiempo. La velocidad angular puede también escribirse como derivada de U con respecto de I, y ambas, U sobre L y derivada de U con respecto de I, expresan la variación de la velocidad dividida por la distancia en la que se produce dicha variación. Sin embargo, derivada de U con respecto de I es más general y se sirve en todos los casos, aun en aquellos en que la velocidad angular y la tensión de cortadura varían. El gradiente de velocidad de U de I puede también ser considerado como el cociente de la velocidad con que una capa de fluido se mueve en relación con la capa adyacente. En forma diferencial se puede escribir tau es igual a mu derivada de U con respecto de I. Es decir, existe una proporcionalidad entre la tensión de cortadura y la velocidad de deformación angular de un movimiento unidimensional de un fluido. El factor de proporcionalidad se llama viscosidad del fluido y la ecuación 1.1 es la ley de Newton de viscosidad. La ecuación 1.1 es la que van a encontrar en los textos como la fuerza cortante, la fuerza tau,
la derivada de u con respecto de i. Esta ecuación es prácticamente aprenderla de memoria. ¿Cómo la expresamos esta ecuación en un gráfico? Es nuestra variable tau y en el eje de la y es la derivada de u con respecto de i. Para un flujo, ¿sí? Adelante. Pero no sé si me pueden confirmar también mis compañeros, se les escucha entrecortado, ¿será que puede volver a repetir? Por favor, no sé si seré solo yo. Sí, decía que para la aplicación de la... no sé. Sí, hija, pues repite esa última línea. Y ya, desde el gráfico o desde la ecuación 1,1. Estaba diciendo que la aplicación de la ecuación 1,1. Ya, entonces, la ecuación que nos define el esfuerzo cortante, así tal como me la ponen, va a valer en su examen por si acaso. Ya. Entonces, tau, que va a ser igual a fuerza sobre área, es igual a la viscosidad, la derivada de i con respecto, la derivada de u con respecto de i. Estos términos lo graficamos en una gráfica donde el eje x es tau y el eje y es la derivada de u con respecto de i. Para un flujo newtoniano nos va a dar una línea recta y a esto se le llama flujo newtoniano. Si la distancia es, digamos, un valor L, hasta acá nuestro correspondiente valor en el eje la derivada en ese punto va a ser este valor, ya nuestro eje correspondiente en i. Acá observamos las dos placas, la placa en reposo y la placa en movimiento. Entonces, el fluido va a cambiar de una posición a la otra posición. Según esta forma que observamos, la forma en que varía la velocidad con respecto a la distancia de la placa en reposo es derivada de u con respecto de i, ¿no? Es la pendiente. La forma que aquí observamos es lineal, es una línea recta. Si fuese, esto podría ser una curva y no se estaría observando una línea recta. Cuando es una línea recta, entonces se dice que el flujo es newtoniano. Cuando no es una línea recta, el flujo es no newtoniano. Ya, esa es la diferencia. Entonces, los que van a estudiar seguramente alguna especialización, etcétera, posterior a terminar ingeniería, posiblemente entren a este campo. Acá estamos hablando de un fluido, el agua, por ejemplo, es un fluido newtoniano. Otro tipo de fluido nos va a dar una curva no newtoniana. Ya, entonces, para el caso del cual estamos utilizando, la forma en que el fluido actúa es de acuerdo a la ley de flujo newtoniano, ¿no? Que nos está mostrando este gráfico. Ahora, tenemos otros tipos de fluidos, como es el plástico ideal y la sustancia isotrópica, muy difícil. Ya. Entonces, acá la
la tensión de corte ya tiene un valor cuando la placa inferior está en reposo. No vamos a estudiar esta parte, lo que sí nos interesa es saber esta parte, las dos primeras curvas, ¿no? La primera recta y la segunda curva. Bueno, entonces, cuando la tensión es cero, cuando la distancia a la placa en reposo es cero, la tensión de corte es cero. La distancia va incrementándose, entonces la derivada es una sola, la pendiente es una sola, y con aquello podemos obtener la representación de la tensión de corte para el fluido. No es nada más que la figura 1,1 y la figura 1,2, lo que nos representa la tensión de corte y la ecuación 1,1. ¿Habría alguna consulta hasta acá? Sí, lo que les había pedido es que lean en otros textos la forma en que explica el texto. Prácticamente es lo mismo, solo que con otras palabras, ¿no? O hay veces hay gráficos más ilustrativos que nos permiten comprender de mejor manera el concepto. Bueno, ¿habría alguna consulta hasta acá? Ingeniera, en resumen, para el examen de impacto de chorro vamos a hacer énfasis en esto de la tensión cortante de los ejercicios y principalmente... En los ejercicios no va a haber tensión cortante, solo se va a pedir definición de tensión de corte. Bueno, lo más simple posible les voy a pedir, no voy a pedir que expliquen tal como el texto. Va a ser la gráfica, la segunda gráfica o la ecuación 1,1,1. Entonces, para no complicarnos, hasta si me la ponen la ecuación tal como está, va a valer ya en su respuesta. Y no voy a pedir que me expliquen tal como el texto, que 2 placas, una placa en reposo, etc. Si quieren la aumenta, si saben o manejan bien el concepto, lo ponen, pero con que me lo pongan en la ecuación va a valer. Bueno, y también lo que va a entrar en el examen son las diferencias entre la ecuación de energía y cantidad de movimiento. A propósito, si alguien quiere en este momento indicar cuáles son esas diferencias, ecuación de energía y cantidad de movimiento. Es una pregunta que sí, es importante. Pues la ecuación de la energía es para fuerzas internas y la de cantidad de movimiento es para fuerzas externas. Sí, muy bien. ¿Otras diferencias? ¿Otra persona? El coeficiente, la ecuación de la cantidad de movimiento utiliza el coeficiente beta de Boussinesq y la ecuación de energía utiliza el coeficiente de Coriolis. Alfa. Muy bien. Sí. ¿Otra diferencia? La ecuación de cantidad de movimiento es vectorial y la ecuación de la conservación de la energía es escalar. Muy bien. Otra diferencia. No hay más diferencias, ingeniero. Bueno, en otras palabras, pero ¿cuáles son las fuerzas externas de la ecuación de cantidad de movimiento? La fuerza normal sería en G, o el peso propio también. Sí. Las otras. Las presiones. Sí. ¿Y la otra? La fuerza tangencial. Sí. Muy bien. Ya están preparados para el examen. Entonces me parece que van a aprobar.
Entonces, eso sería, ya les voy a mandar nomás también el video. Prácticamente van a ver la forma en que se hace el laboratorio y algunas explicaciones adicionales que ya se van a dar cuenta, ya hemos avanzado todo. Ingeniera, disculpe, Sí. con referente a los ejercicios, yo tengo preparado un ejercicio, pero no entendía algo esto hace un momento y ya lo he podido comprender. Me gustaría exponerlo, creo que sería importante. Y adelante, por favor, entonces. Nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero adelante. Ok, lo voy a hacer corto. Un momento. Ok, un momento. Ok, yo estoy presentando, ¿verdad, Inge? Ya. Ok, José Paco, carrera electromecánica. El ejercicio es de un codo. Entonces nos dan el diámetro del codo, que es 0,6 metros. Es amplio el diámetro de la tubería. Nos dan un caudal que es prácticamente 1 metro cúbico, también es alto. Nos dicen que la densidad del aceite es 0,85, o sea, es más ligero que el agua. El codo es 90 grados, está en plano horizontal. Nos dice que la pérdida es de 1,7 metros de aceite. Ahora bien, la presión con la que entra el fluido es 290, o sea, es casi 3 veces la presión atmosférica. Ya, entonces planteamos el gráfico, el diagrama de cuerpo libre. Vemos que el ejercicio nos pide la fuerza que ejerce el aceite sobre el codo. Por lo tanto, la fuerza en X va a ser en la dirección hacia la izquierda y la fuerza de Y va a ser, vamos a suponer que es hacia arriba. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo la presión 1 y teniendo también el área, ya que tenemos el diámetro, calculamos esa fuerza, la fuerza de entrada. Nos da este valor, 82 kilonewtons. Para lo que es la fuerza en 2, vamos a hacer lo que es la ecuación de Bernoulli, porque necesitamos la presión de pérdida que tiene que disminuir de la presión inicial, o sea, la presión en 2 es menor. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver que la velocidad 1 y la velocidad 2 son las mismas. ¿Por qué es esto? Porque no existe fricción. También hacemos que las alturas sean las mismas. Eso ahora vamos a tocarlo. Y finalmente tomamos las dos expresiones, la de la pérdida, la presión en 1 y la presión en 2, que lo vamos a multiplicarlo y claro, la ecuación aquí está. Y luego lo vamos a reemplazar por el área, ya. Esa parte es importante. Ok, reemplazando, vamos a sacar por fin la fuerza 2, que es de la salida. Ok. Ahora lo que necesitamos es aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento. Ok. Sí, esto es así. La ecuación de la cantidad de movimiento es justamente la que tengo presente aquí. Vamos a hacerlo rápido. Es la cantidad de movimiento al inicio más la sumatoria de fuerzas que existen en el interludio y la cantidad de movimiento al final. Esto ya es para el Y, esta sería para el X. Vemos que esta es la fuerza de entrada, que tiene dirección derecha porque está entrando el fluido. La fuerza en X es a la izquierda porque es la que está sufriendo el codo. Haciendo el despeje, viendo que la velocidad en 2 es 0, y uno se pregunta ¿por qué es 0? Porque asumimos que la velocidad en 2 es 0. Claro, porque el punto 2 está en vertical y la velocidad ya no tiene factor en X, complemento en X. Entonces de la ecuación que utilizamos, lo despejamos. Aquí está la velocidad 1, la velocidad 2 es 0,
vamos a despejarlo, la sumatoria de fuerzas. De ahí tenemos que nuestra suposición, claro, obviamente es correcta y nos sale, ¿dónde estamos? Aquí está, 85,2 kilonewtons. Es a la izquierda sobre el aceite. Ok, hacemos lo mismo para el 2, la misma, y como en todos los ejercicios de física, hacemos lo resultante por Pitágoras. Y nos sale, ¿dónde está? 118,7 kilonewtons. Y el ángulo de aplicación, de nuevo por teorema de Pitágoras, es la tangente de ambas componentes. Aquí lo más importante es la buena aplicación de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Y ese es el ejercicio en un codo. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí. Sí, lo ha dado bastante bien. Le vamos a pedir cómo ha usado sus pantallas, que nos explique a su compañero. Entonces, ¿alguna consulta aquí para su compañero? Ya, entonces, el método es prácticamente el mismo, ¿no? Hay que tener solo cuidado en la aplicación de los signos y las direcciones de que se le da a la velocidad, etcétera. Sí. Ingeniero, yo tengo dos preguntas. Adelante. Ya, la primera pregunta es, en la ecuación de Bernoulli, ¿por qué se asume, porque es la manera en que se puede resolver el ejercicio, que la altura 1 es igual a la altura 2, si en el gráfico 1 y 2 parecen tener una diferencia? Mi opinión, Hay una diferencia con respecto al ejercicio que yo hice, que es nos está dando una distancia de 3 metros. Ya. Acá, en el ejercicio que yo hice, no sé si lo tengo a mano. ok. Por ejemplo, en el ejemplo que yo di, nos dice la pérdida de carga en el codo es los 5b cuadrados sobre 2g y el desnivel entre las secciones 1 y 2 es de 3 metros. Aquí está indicando claramente que hay un desnivel entre la sección 1 y 2, o sea que el tubo está en forma vertical. No, lo veremos al tubo. Entonces está en forma vertical. Su tubo es como que si estuviese puesto en una mesa. En cambio, este tubo no está puesto en una mesa, sino que está en forma vertical. Por eso es que está diciendo que en su caso Z1 y Z2 están en el mismo nivel. En mi caso, en el caso de este ejemplo, Z1 y Z2 no están en el mismo nivel. Hay una diferencia de 3 metros, tal como lo vamos a ver en la ecuación de Bernoulli. Entonces, la sección 1 está más arriba que la sección 2. En su caso, es como un tubo que lo han puesto en la mesa. En cambio, en el mío no es un tubo que está en la mesa, sino es que está paradito. Se está observando tal como está. Ok. También puede ser porque es un codo, ¿no? Yo hubiese asumido que es porque las alturas se desprecian, porque son mínimas en la entrada y la salida.
Tampoco nos las da, ¿no? Eso debe ser. Eh, no nos da, digamos, los valores exactos, ¿no? Pero nos dice que es 3 metros, un codo enorme, pues, ¿no? Es un codo muy grande. Y esto está tal como lo vemos, está vertical. En lo suyo está puesto horizontalmente todo. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es que en la solución del ejercicio, eh, el, el texto muestra que el que lo soluciona utiliza dos gravedades. A ver, lo voy a... ¿Cómo se dice? Comparta, voy a dejar de compartir. Ok. Entonces ya lo tengo, ¿no? Se debe usar compartir. En la ecuación de la cantidad de movimiento, aquí él usa... ¿Está en tamaño pequeñito? ¿Es lo mío que se ve así o está muy pequeñito? ¿Así? Sí, A o ver, yo nomás está viendo así. Yo no veo nada. a ver. Otra vez. Lo voy a dejar de compartir y... Ahora sí, a ver. Ahora está bien. Sí, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que en el ejercicio marca que la gravedad de aquí abajo es, claro, la que conocemos, 9,81, ¿no? Ya lo puedo marcar. Pero la que usa para la densidad específica, él usa 9,79 más o menos, o 70. A ver dónde está. En su solución, él utiliza 9,79. O sea, que es un algo mínimo, ¿no? Pero un detalle visible, incómodo. ¿Por qué él utiliza dos gravedades? Aquí claramente es la densidad relativa por la gravedad para hacer... Y aquí él utiliza 9,81 en su solución. Aunque es despreciable, ¿no? Esa diferencia, pero en el texto está de esa manera. Ya. A ver, puede ser que por la viscosidad que se toma en cuenta la temperatura para ciertos, ¿cómo es que se dice? Para ciertos fluidos es muy importante, para otros fluidos, ¿no? Para el agua casi no influye, pero por ejemplo para cuando se hace prospecciones geológicas para buscar gas u otros fluidos, la temperatura nos da un valor diferente de viscosidad. Entonces, puede ser que aquí esa sea la diferencia, aunque es de decimales. Entonces, como no es fluido lo que está, como no es agua, me dijo que no era agua, ¿no es? Sí, Entonces, eso es debe cierto. ser por esa razón que está usando, por una parte, y me parece que debe ser eso. Y los decimales no es muy, no es muy importante esa diferencia, ¿no? Porque solo son dos, el segundo decimal. Sin 2 centésimas eso. 2 centésimas, sí. Pero le dan más importancia cuando se trata de otros fluidos a la viscosidad, porque la temperatura hace que la viscosidad varíe en diferentes profundidades de la Tierra, por ejemplo, cuando se trata de prospecciones geológicas para buscar gas, petróleo, etc. Sí, a eso se debe referir. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Nos podemos pasar de tiempo, pero bueno, si ustedes quieren, alguien más puede exponer. ¿O tiene otras consultas? Sí, ha sido muy buena la pregunta que ha hecho su compañero, eso de la diferencia de Z. Como les había dicho, no hay un problema con el Xiaom, lo van a comparar, les dije. Justo su compañero lo hizo. Creo que hay otro más y ahí nos permite observar esto de la
justo este problemita, esta parte de que hay un desnivel, eso es lo que quería que lo analicen, y justo su compañero lo analizó, y en el Xiao no sé si es hay un poquito más de diferencia, eso lo van a ver. Bueno, entonces nos despedimos hasta la siguiente clase. Sí les voy a mandar los datos, y el domingo nuestra clase de consultas, ¿no? Para el laboratorio. ¿Alguna otra? Lo voy a poner en este mismo momento, que ahora nuestro examen previo y laboratorio es el siguiente miércoles, que sería el 26. Entonces, examen previa 3, impacto de chorro. Ejercicios de cantidad de movimiento por normal. Cantidad de movimiento. Y conceptos de cantidad de movimiento. Y conceptos, vamos a poner. No. Cantidad de movimiento y ejercicio de laboratorio. Y parte teórica.